Bueno, el Papa dice lo siguiente. El Papa nos dice: alto el fuego en Tierra Santa, ayudemos a Gaza a la liberación de rehenes. Tras el rezo mariano del Ángelus en la Plaza San Pedro, Francisco insta a seguir implorando la paz en Ucrania y Medio Oriente, como en la jornada de oración y ayuno de este 27 de octubre. Después de dirigirse con su mirada a Palestina e Israel, dice que nadie abandone la posibilidad de detener las armas. El pontífice se une al llamamiento de alto al fuego del Vaticano de la custodia de Tierra Santa. El padre Ibrahim Faltas Deteneos dice: la guerra es siempre una derrota. Que nadie renuncie a la posibilidad de parar las armas, de cesar el fuego. Dereneos, la guerra es siempre una derrota, siempre, siempre, dijo el Papa. Es un sentido llamamiento, el enésimo lanzado desde el estallido del conflicto de Ucrania, en Ucrania, y ahora con el drama que se desarrolla acá en Tierra Santa, el que el Papa pronuncia desde la ventana del Palacio Apostólico. Tras la catequesis y el rezo del Ángelus, Francisco se dirigió a estas 20.000 personas o peregrinos presentes en la Plaza San Pedro y a todos los conectados en el mundo para agradecer a quienes en tantos lugares y de diferentes maneras se han unido a esta jornada de oración, ayuno y penitencia. En el mismo ha convocado pues para el viernes 27 de octubre imploración de la paz en el mundo. No nos rindamos, sigamos rezando por Ucrania, también por la gravísima situación en Palestina e Israel y las demás regiones en guerra. Con respecto a la ayuda humanitaria a Gaza y liberación de rehenes, el Papa dirigió su mirada a la franja de Gaza, donde esta situación es cada vez mucho más desesperada y donde más han muerto. Ha habido unas 8.000 personas desde el ataque en Hamas a Israel el 7 de octubre. Francisco, frente a esto, renueva la petición ya expresada en los últimos días durante el Ángelus y la audiencia general, que se deje espacio manifiesta para garantizar la ayuda humanitaria y que los rehenes sean liberados inmediatamente. Su llamamiento del padre Ibrahim Faltas dice que nadie renuncie a la posibilidad de detener las armas. Exhorta el Papa como para reavivar esta esperanza de que es posible una solución diferente al conflicto. A continuación cita el padre Ibrahim, vicario de la custodia de la Tierra Santa en Jerusalén, que habló recientemente en este programa de televisión, Sua Imagine. Le escuché, dijo, alto el fuego, y alto el fuego explica el pontífice. También nosotros, como el padre Ibrahim, nos decimos alto el fuego, deteneos, la guerra es siempre una derrota, siempre. Concluye la asamblea sinodal. El Papa advierte de idolatrías y el afán de controlar a Dios. Concluye la asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos con una solemne misa presidida por el Papa Francisco, en la que ha recordado a los participantes que la mayor reforma de la Iglesia es adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor. Y les pide además que una lucha siempre contra las idolatrías. Estemos vigilantes, que no haya hacer que nos pongamos nosotros mismos en el centro, en el lugar de Dios, de ponerlo a Dios. La Asamblea General del Sínodo Ordinaria de los Obispos ha llegado a su tramo final del camino, en el que el principio y fundamento ha sido el de amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a nosotros mismos. No nuestras estrategias, tampoco los cálculos humanos, no las modas del mundo, sino amor a Dios y al prójimo. Este es el centro de todo. Ha dicho así el Papa a los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos presentes en esta misa. Francisco además ha querido reflexionar sobre dos verbos, o, como lo ha dicho, dos movimientos del corazón: adorar y servir. El primer verbo es adorar, amar es adorar. La adoración es la primera respuesta que podemos nosotros ofrecer al amor gratuito, el amor sorprendente de Dios. El Papa ha explicado que el asombro de la adoración es esencial en la Iglesia y que adorar significa reconocer en la fe que solamente Dios es el Señor y que
de la ternura de su amor dependen mucho nuestras vidas, el camino de la iglesia y los destinos de la historia. Según el Papa, al adorarlo, redescubrimos que somos libres. Por eso el amor al Señor en la Escritura con frecuencia está asociado a la lucha contra toda idolatría. Quien adora a Dios rechaza a los ídolos porque Dios libera, mientras que los ídolos esclavizan, nos engañan y nunca realizan aquello que prometen, porque son obra de las manos de los hombres. Por tanto, el Papa pide luchar siempre contra las idolatrías, tanto las mundanas, que a menudo proceden de la vanagloria personal, como el ansia de éxito, por ejemplo, la autoafirmación de toda costa, o a toda costa la avidez del dinero. El diablo entra por los bolsillos, no lo olvidemos. La seducción del carrerismo, como las idolatrías disfrazadas de espiritualidad, mis ideas religiosas, mis habilidades pastorales. Estemos vigilantes, nos dice que vaya a hacer que nos pongamos nosotros mismos en el centro, en lugar de poner a él, a Dios, ahí en este lugar, ha advertido el Papa Francisco. El riesgo de pensar que podemos controlar a Dios. Este es el siguiente punto. El pontífice propone ante los presentes una situación que a veces puede pasarnos, la de decepcionarnos con Dios, con frases como por ejemplo: me esperaba esto, me imaginaba que Dios se comportaría de tal manera, pero me he equivocado. Francisco es claro en este punto. De esta manera volvemos a recorrer el sendero de la idolatría, pretendiendo que el Señor actúe según la imagen que nosotros le hemos hecho de Él. Es un riesgo que podemos correr siempre, pensar que podemos controlar a Dios, encerrando su amor en nuestros esquemas. En cambio, su obrar es siempre imprescindible y por eso requiere asombro y adoración. En el siguiente punto, el segundo verbo es servir. Amar es servir. Después de hablar de la importancia de la adoración, el Santo Padre se dirige una vez más a los participantes de este sínodo para explicarles que aunque tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la Iglesia, la mayor e incesante reforma es adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor. El Papa les ha pedido ser una Iglesia adoradora y de servicio, que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, los débiles y los descartados, que sale con ternura al encuentro de los más pobres. En el siguiente punto, es un pecado grave explotar a los más débiles. Por último, acá el Papa nos dirige un pensamiento especial en aquellas personas que son víctimas de las atrocidades de la guerra, en los migrantes, en el dolor del escondido de quienes se encuentran solos y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados en el peso de la vida o por el peso de la vida, y en quienes no tienen más lágrimas, tampoco voz. ¿Cuántas veces detrás de hermosas palabras y persuasivas promesas se fomentan formas de explotación o no se hace nada para impedirlas? Es un pecado gravísimo explotar a los más débiles, un pecado grave que corroe la fraternidad y devasta la sociedad. Nosotros, discípulos de Jesús, queremos llevar al mundo otro fragmento, otro fermento del Evangelio. Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere, los pobres y los débiles. Por tanto, en este punto el Papa recuerda que la Iglesia que estamos llamados a soñar es servidora de todos y no exige nunca expediente de buena conducta. Tampoco que acoge, sirve, ama. Mejor dicho, más bien acoge, sirve y ama sería la consigna. Una Iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia, concluye el Papa. El Papa en el Angelus nos dice también dar el primer paso. Es la clave para cambiar el mundo. En el 30º, sería domingo tiempo ordinario, el Papa Francisco recuerda que el amor a Dios y al prójimo son inseparables el uno del otro, y que no se puede amar seriamente a los demás si es que no se tiene esta raíz, que es el amor de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. El Papa Francisco reflexiona este domingo sobre el mayor de los mandamientos, que nos recuerda dos cosas y fundamentales importantes. La primera, que el amor al Señor viene antes que nada. Y esto quiere decirnos que Dios siempre nos precede, nos anticipa con su infinita ternura, con su cercanía y con su misericordia, porque siempre está cerca, es tierno y misericordioso. Esto lo ha dicho el Papa Francisco y aclara además que no se puede amar seriamente a los demás si es que no se tiene esta raíz, que es el amor de Dios. Un niño aprende a amar en el regazo de la mamá y del papá, y nosotros lo hacemos en los brazos de Dios, dice el Salmo. Como un niño tranquilo en el regazo de su madre, así nosotros tenemos que sentirnos entre los brazos de Dios. Ahí allí, en el afecto del Señor, encontramos el amor que nos empuja a dotarnos con generosidad a los hermanos. El segundo aspecto que se desprende acá del mandamiento en mención del amor que se vincula el amor a Dios al amor al prójimo. Esto significa que amando a los hermanos nosotros reflejamos como espejos el amor del Padre, dice el Papa. En el centro de la cuestión puntualiza reflejar el amor de Dios, amarle a Él, a quien no vemos, a través del hermano o a quien vemos. El amor es una gota que puede cambiar tantas cosas. Al final de su alocución, Francisco ha recordado cuando una periodista preguntó a Santa Teresa de Calcuta si creía que estaba cambiando el mundo con lo que hacía, y ella le respondió: yo nunca pensé en cambiar el mundo, solamente intenté ser una gota de agua limpia en la que pudiera brillar el amor de Dios. Así fue como ella, tan pequeñita, pudo hacer tanto bien reflejando, al igual que una gota, el amor de Dios, y si a veces mirándola a ella y a otros santos más, llegamos a pensar que son héroes inimitables. Pensemos que en esa pequeña gota, el amor es una gota que puede cambiar tantas cosas. Tras este ejemplo de la Santa de los Pobres, el Papa da la clave para ser esa gota de agua limpia. También nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cómo se hace esto? Dando el primer paso, siempre. A veces no es fácil dar este primer paso, olvidarse de las cosas, pero dar el primer paso, hagámoslo. Y esta es la gota, dar el primer paso, finaliza el Papa. En otro tema, Francisco expresa su cercanía a las víctimas del huracán allá en México. Luego de rezar esta oración tan importante del Ángelus, el Santo Padre pidió a la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, que sostenga a las víctimas del huracán en la zona de Acapulco, allá en México. El Santo Padre expresó su cercanía a los habitantes de Acapulco, en México, que fueron azotadas por este huracán y que además, según las autoridades, se han registrado 39 muertos. Rezó por las víctimas, por sus familiares, manifestó el Papa Francisco luego de este rezo del Ángelus del domingo. Estoy cerca, dice, de la población de la zona de Acapulco, México, azotada por un huracán muy fuerte. Rezo por estas personas, por sus familias y por lo que han sufrido graves daños. Que Nuestra Señora de Guadalupe sostenga a sus hijos en la prueba. El viernes pasado también el Papa había enviado un telegrama al arzobispo metropolitano de Acapulco ofreciendo sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, a la vez que pide al Señor conceda su consuelo a quienes sufren de estos devastadores efectos del huracán, y ruega que incremente más en la comunidad cristiana y sentimientos de ardiente caridad para colaborar en la reconstrucción de estas zonas afectadas. El llamado del arzobispo de Acapulco, Monseñor Leopoldo González, a través de un videomensaje, también agradeció la cercanía del Papa y oración por esta situación que vive la zona costera de México. Además, invitó a ser solidarios con quienes lo han perdido todo a causa del huracán. Invitó a todos a no olvidar que cada uno de nosotros somos
mano proveniente de Dios para nuestros hermanos en la necesidad. Tal vez nos parezca poco lo que podemos hacer, pero no dejemos de hacerlo. Esto es muy valioso. Además, agradeció a la oración de tantas personas al saber de nuestra situación, la cercanía de su afecto al sentir nuestro dolor y la solidaridad que nosotros expresó Monseñor González. El pasado 25 de octubre, el huracán Otis de categoría 5 llegó al puerto de Acapulco. Se estima que ha dejado daños de más de 220,000 viviendas y averías eléctricas en esta zona. Qué pena.